Bueno, pues ahora sí, buenas noches a todos los que nos están viendo. Esperemos ahorita que se conectan algunos. Pero bueno, ya estamos aquí en el Face. Ahora sí tenemos una percepción muy clara de Ángel. Gracias por estar esta tarde, esta noche con nosotros, Ángel. Y gracias por el esfuerzo de conectarte y de que podamos realizar esta charla. Te hemos planeado con mucho gusto. Y pues es un honor tenerte platicando. Ángel, lo invité para que pudiéramos platicar un poco sobre la ruina, es el tema que nos convoca, la ruina como potencia creativa. Y en este avatar de empezar a transmitir, él nos contaba un poco sobre esta cuestión que está sucediendo en Tamaulipas, de donde es él, y donde además ha realizado este festival de teatro por el fin del mundo que muchos de nosotros conocemos. Ángel, para entrar en materia, ¿podrías hacer un resumen un poco de esto que veníamos platicando con anterioridad sobre lo que está sucediendo allá en tu tierra con respecto a los edificios y a las propiedades que han sido abandonadas y que están siendo derruidas el día de hoy? Y que esto implica el borrar la memoria de la comunidad y también implica la gentrificación y una serie de factores que evidentemente están coludidos entre la política y las grandes empresas constructoras que hacen pensar en el progreso que elegimos. Es un futuro que nos invitan a vivir ellos, que nos están diciendo que ese futuro es lo que nos corresponde vivir. ¿Cómo nos podríamos empezar esta charla contigo? Bueno, de inicio se trata de una plataforma de exterminio que ha sido perfectamente diseñada para conseguir este propósito, ¿no? Que habría que decir no es una situación que se venga generando de manera reciente. Podríamos decir que en un periodo de 10 años, por lo menos en la zona conurbada de Tampico, se han venido dando demoliciones de manera periódica. Sin embargo, lo que llama la atención es que justo en este periodo de cuarentena, estas demoliciones se han venido produciendo de manera exponencial, lo cual a nosotros nos llama la atención principalmente porque nos damos cuenta que han sido el blanco perfecto para poder lograr una campaña que se ha venido consolidando con el apoyo político y un tanto la complicidad de los propietarios de estos predios y que tiene que ver con un escenario pues prácticamente de exterminio del patrimonio histórico, ¿no? Es decir, un programa que ha venido activándose de manera muy cautelosa con el interés de poder privilegiar las grandes empresas inmobiliarias y con esto aperturar una serie de procesos de gentrificación que excluyen, desde luego, la condición de los edificios antiguos, en su mayoría en condición de abandono, y que esto mismo, pues, se ha venido permeando también de una serie de factores que a nosotros no nos toman por sorpresa, sin embargo, sí nos llaman la atención, porque justo en la coyuntura de la contingencia sanitaria, hemos visto que se han venido produciendo con mayor efectividad, ¿no? Entonces, ante este escenario, lo que consideramos que puede ser una respuesta desde la ciudadanía, independientemente de las prácticas que sujetan el interés del programa Teatro para el Fin del Mundo, es hacer presencia dentro de estos sitios, tratando de visibilizar que el espacio de vida es el espacio del encuentro humano, ¿no? Y al momento de privar la condición del espacio, también se está privando la condición de la presencia humana.
y de todo un vínculo afectivo y de toda una circunstancia de relación con el entorno que se ve violentada de forma radical. Bueno, eso es lo que hemos observado, por lo menos en los últimos meses. Sí, y por ejemplo, ahora que estás y ustedes están haciendo presencias para, pues para hacer de alguna forma significativo el hecho de que los vean a ustedes por lo que está sucediendo. Mi pregunta sería, la población allá, ¿cómo ustedes están generando alguna comunicación, algún debate sobre cómo conservar edificios de ruina? Sí, pareciera paradójico pensar en la conservación de la ruina. Sin embargo, nos parece importante poner el tema sobre la mesa, porque además es una discusión. Se fue tu audio. Se fue tu audio. Aún no te escucho. Hola, ¿me escuchas? Ya, estamos ahí, ¿no? Ahí estás. Gracias. Perfecto. Sí, sí, Sí. excelente. Gracias. Te decía, se trata de una estructura que de alguna manera está tratando de privar este tipo de diálogos y de revestirse de cierta estructura de progreso que generalmente a las sociedades modernas le viene bien con esta eh, manera de encontrar sentido en la rehabilitación del espacio, en la remodelación y si es posible en la anulación del espacio mismo, es decir, como una posibilidad de que se pueda reconstruir un panorama urbano, una infraestructura urbana que sea de alguna forma digna para el ciudadano moderno, ¿no? Entonces, esta promesa de futuro ha sido el gran engaño y la gran estructura que ha venido tratando de conseguir el apoyo ciudadano, ¿no? Por ese lado, creo que ellos van bien. Por ese lado, creo que si la comunidad sigue pensando que demoliendo radicalmente la memoria histórica, arquitectónica de nuestra ciudad, se va a contar con una nueva perspectiva de futuro, de progreso y de modernidad, pues difícilmente vamos a poder tener un diálogo que ayude a entender que la única alternativa de recuperar esa memoria es la conservación, y la conservación tiene que ver con un proyecto que pareciera a nadie le gusta llevar, ¿no? Que tiene que ver con todo un programa de rehabilitación, de atención de la arquitectura original de estos predios y de la manera en cómo estos predios pueden seguir siendo habitados, que ha sido un poco nuestro propósito. Es decir, nosotros no tenemos una estructura fijada en la posibilidad de que estos espacios sean sitios habitacionales para comunidades, ni de manera permanente ni de manera temporal. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se pueda contar con los instrumentos adecuados para que especialistas puedan hacer una valoración puntual sobre las condiciones estructurales, que esto mismo permita que los edificios puedan tener una vida, si no en un espectro demasiado amplio, por lo menos sí a un periodo inmediato, ¿no? A un periodo mediano de tiempo que permita que puedan seguir siendo habitados, puedan seguir siendo investigados y puedan tener también un tratamiento cercano a la misma comunidad, porque me parece que, y justo muy en el contexto de la contingencia, la clausura del espacio público como la clausura de sitios que al final deberían estar abiertos y no cerrados, pues obstruyen la posibilidad de que exista ese diálogo, ¿no? Y de que haya posibilidades de encontrar alternativas de reconstrucción de manera conjunta. Claro.
En este orden de ideas que estás planteando, pienso en que precisamente es La Ruina y que el Festival de Teatro para el Fin del Mundo lo pone en primer plano para poder generar algunas propuestas artísticas. Y esta situación que nos implica ver un edificio, y recuerdo, por ejemplo, el hospital que fue protagonista del último festival. ¿Tú cómo piensas que podríamos o podrían ustedes proponer alguna forma de rehabilitación de este espacio que es emblemático para Tamaulipas, pero también es un espacio que tiene una gran memoria histórica y que de alguna u otra forma no estamos hablando únicamente de borrar estos espacios, sino también de borrar la memoria de mucha gente que lo concibe, que lo conoce, que es punto de referencia de esta ciudad? Eh, es decir, ¿qué es lo que había antes? ¿Qué es lo que es esto, que es un entre, o sea, el edificio, la ruina? ¿Y qué es lo que eso es algo que me llama la atención, y preguntarte más o menos qué es lo que piensas con respecto a en particular este edificio, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos dejado claro que no tenemos ningún tipo de posibilidad de generar una evaluación de las condiciones estructurales del edificio, que nuestros alcances no lindan con la arquitectura ni con la ingeniería civil. Nuestra posibilidad auténticamente inmediata es tratar de poner el cuerpo en estos sitios, demandando la posibilidad de que puedan ser preservados, ¿no? Es decir, si no existe la ruina, no existe la memoria de la humanidad, y esto para nosotros como una comunidad bastante pasajera y más en el contexto de violencia en la que se encuentra Tamaulipas y buena parte del país, lo que nos interesa es establecer un punto de encuentro en estos sitios, ¿no? Que la privación y la privatización y la demolición no sean estructuras que se vayan desarrollando de una manera exponencial con el interés de que en un corto plazo no tengamos ya esa alternativa, independientemente del interés de investigación y de tratamiento que nos convoca como colectivo. Estamos pensando en un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Básicamente. Y particularmente con el tema del antiguo hospital civil, lo que nosotros hemos tratado de hacer, por lo menos los últimos 8 años, es generar una presencia crítica, es decir, generar una alternativa de diálogo crítico que pueda por lo menos acumular cuestionamientos entre la población, y estos cuestionamientos son muy concretos, tienen que ver con por qué si este espacio sigue abierto y sigue siendo un área de tránsito, sigue estando mediante el poder de dominación y de ejercicio público del gobierno del Estado. Porque si la gente tiene la posibilidad de transitarlo, no se abre la posibilidad de regresárselo a la gente, y que la gente sea quien tenga la posibilidad de habitarlo de manera completamente amplia. Si es que no existe un programa, que bueno que no exista todavía, porque seguramente va a fracasar, seguramente va a ser un programa que no tenga la suficiente capacidad de cuidar la esencia misma de la estructura arquitectónica del predio, sino que al contrario lo va a convertir seguramente en un centro comercial, ¿no? O no se me ocurre como una alternativa que pueda ser del interés de nuestros gobernantes y de la gran estructura inmobiliaria, ¿no? Entonces, creo que esa es una alternativa viva, y es una alternativa posible que la gente tiene como derecho la posibilidad de ejercer, ¿no? La presencia en estos espacios como una necesidad de rehabilitación y como una posibilidad también de diálogo crítico con las alternativas que se tienen de
tener una perspectiva de futuro para ellos. Y en este sentido también, por ejemplo, si pensamos en el gobierno que está en contubernio con las grandes inmobiliarias o las empresas que están interesadas siempre en los espacios para poder modernizar, traer progreso a las ciudades, entre comillas, ¿qué pensamos, por ejemplo, de esto que de alguna forma es parte de nuestra casa, de nuestro hogar, de lo que habitamos en algún momento, que tiene que ver con generaciones y generaciones, que se interrumpe, pero que al desaparecer también deja de ser habitado, de ser conocido, y también desaparece parte de la memoria, ¿no? De lo que se habita, como bien dices tú, del cuerpo, cuerpos que estuvieron, cuerpos que lo habitaron, cuerpos que lo transitaron. Hoy parecería que una de las grandes ideas del capitalismo, del neoliberalismo, es precisamente que las ciudades no están hechas para los cuerpos, las ciudades están hechas para las máquinas, para los carros. Entonces, cada vez habitamos más espacios más restringidos, donde nos es difícil transitar, donde los cuerpos, a veces si pensamos hacia Santa Fe, por ejemplo, hacia Periférico, es muy difícil que un cuerpo transite, porque ahí todo está pensado para las máquinas, para los carros, para el tránsito que ya es imposible para una vida. En ese sentido, yo también quisiera preguntarte cómo ha transcurrido el tiempo desde que empezaste el primer festival hasta el día de hoy, y cómo lo has vivido atravesado no solo por el gobierno y por este tipo de situaciones que tienen que ver con la demolición de los espacios, sino también con el crimen organizado y todas estas cuestiones que confluyen para que sea campo fértil, sobre todo Tamaulipas, que es como un punto que creo que se puede transformar muchísimo en el futuro, porque ha sido abandonado de alguna forma, tanto por el gobierno como por la gente, y en ese sentido por la gente, por haber sido expulsada, ¿no? de sus mismas casas, de sus mismos negocios. ¿Cómo has vivido en estos años esta parte? ¿Cómo sientes que se ha transformado Tamaulipas en ese sentido? Y Teatro para el Fin del Mundo, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ha sobrevivido, diría yo? Pues fatal. Nuestra relación no mejora y no tendría por qué mejorar. En realidad, lo que estamos pensando es que nuestro proyecto cada vez se relaciona más con un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Y que nuestra relación con las estructuras de poder, si bien nunca han atravesado por un buen momento, tampoco está ahí nuestra lucha, ¿no? O sea, nuestra manera de conservar el proyecto de Teatro para el Fin del Mundo es encontrar el sitio donde el proyecto tiene que ocurrir, considerando que el contexto es muy complejo y las estructuras de criminalidad que por temporada suben y bajan, es muy difícil precisarlas, ¿no? O tener un mapeo que nos permita contar con cierto protocolo de seguridad más allá de lo que nosotros mismos podemos procurarnos, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido es enfocar nuestra práctica a los espacios que encontramos como potenciales para poder, de esa manera, convocar a más voluntades que puedan sumarse en un ejercicio de defensa y de práctica. Entonces, en los últimos años, por lo menos te podría decir del 2016 a la fecha, hemos encontrado gente que se ha pronunciado a favor de que estos espacios puedan ser no solo rehabilitados, sino reutilizados por medio de las posibilidades inmediatas que se tienen en cuanto a la necesidad que atraviesa una comunidad frente a estas estructuras de violencia, ¿no?
Y a nosotros nos parece bien que este proyecto se aclimatice según esta necesidad que siempre es cambiante y que por lo tanto no te permite contar con una focalización específica de propósitos, sino que los propósitos van cambiando con respecto a la misma condición del contexto. Y esto ha sido bueno porque nos ha, por un lado, alejado de una lucha que no es nuestra lucha. Si nosotros no estamos luchando ni contra el crimen organizado, ni contra la corrupción de los políticos que se han llenado los bolsillos a consecuencia de esta explotación del territorio, ¿no? O sea, nuestra lucha no es con ellos, es con la posibilidad de que el espacio pueda ser habitado. Si ellos tienen en algún momento la decisión de convocarnos para sentarnos a la mesa y poder generar un diálogo abierto, nosotros seguramente diremos que no porque nos privemos a esta posibilidad, sino porque sabemos que es parte de una estructura de engaño que se ha venido consolidando y que tiene que ver con la posibilidad de decirle al resto que moralmente, éticamente estamos puestos en la disposición de cambiar, ¿no? Sin embargo, es muy difícil que esto suceda y más contemplando el clima que obedece los cambios políticos en el estado de Tamaulipas, ¿no? Entonces, de alguna forma, nuestra trinchera es el espacio y la posibilidad de que el espacio pueda ser defendido por la ciudadanía misma. Sí, en este sentido también pienso en lo que propone Teatro para el Fin del Mundo, que es una forma de emancipación de las estructuras, de cómo está organizado el sistema, el gobierno, las mismas ciudades. Y tocando ese punto, diríamos que entonces Teatro para el Fin del Mundo se encamina más hacia un teatro político, es decir, hacia más que un teatro, una escena política, hacia el teatro vivo o la escena viva, en la que habita más la performatividad, el performance, la habitar no solo el espacio en ruinas, sino también la calle, los espacios públicos, el hacer un señalamiento hacia esos espacios que nos dicen que son públicos, que son de todos, pero que no es cierto, que siempre tenemos que habitarlos un poco de manera arbitraria por parte de los colectivos, muchas veces para poder ponernos ahí, y me parece que eso es parte de la esencia del festival. Así es. Sí, habría que decir que además del festival, que es una, digamos, de las plataformas con las que cuenta el programa, estamos llevando una serie de tratamientos que tienen la intención de observar la ruina como un territorio potencial, tal cual es el nombre de esta charla, para la creación, pero también para... Se fue otra vez tu audio. Estamos ahí, ya. Ahí está. Generar una estructura de diálogo que investigue la información que la ruina nos está dando, ¿no? Particularmente cuando la ruina se suma a un proceso de abandono, que habría que decir, nuestra forma de darle tratamiento a estos procesos tiene que ver con ciertas clasificaciones. En el caso de los espacios abandonados que no necesariamente están en ruina, existe un modelo de observación que hemos venido aprendiendo con el tiempo, que no fue una metodología que nosotros hayamos puesto en práctica desde el principio del proyecto, es decir, fue un proceso de aleccionamiento a partir de la experiencia y a partir de poner el cuerpo en estas circunstancias de riesgo, ¿no? Pero a la fecha, acabamos de cumplir 8 años en agosto, nos damos cuenta que esto ha servido por lo menos para diferenciar cuáles son nuestras búsquedas. Y por un lado está la parte que tiene que ver con la búsqueda específica del abandono, que es un condicionamiento político que tiene que ver con una estructura también muy poderosa que subvenciona a las grandes empresas, donde el blanco fácil de la mayoría de estas empresas y de este gran negocio que surge a consecuencia
son los edificios que se encuentran en abandono durante un tiempo importante que difícilmente pueden ser rehabilitados, ¿no? Y que es una circunstancia que nos damos cuenta que ocurre, por ejemplo, mucho en el espacio público, donde no necesariamente vemos ruinas, sino vemos abandono, vemos descuido, vemos olvido, vemos imparcialidad, vemos prohibición. Y por otro lado, la ruina, que a nosotros nos representa esta manera de entender la materialidad vencida de ciertas estructuras que impactan sobre la materia de forma directa. En realidad, hemos sido como muy cuidadosos en tratar de diferenciar estos dos procesos, porque si bien es cierto, el abandono una vez acumulándose puede generar consecuencias de deterioro importante que llevan a las construcciones a estar en ruinas, hay otras que se vuelven ruinas de manera inmediata, ¿no? Nosotros comenzamos a hacer teatro en lugares que habían sido violentados de forma directa, donde habían detonado aparatos explosivos, donde habían ocurrido demoliciones parciales, ¿no? A partir de este propósito que se ha venido dando desde el 2012 a la fecha, que tiene que ver con la ocupación de los territorios. Es decir, si el crimen organizado está tratando de luchar por un territorio y a consecuencia de esto tenemos las guerras más cruentas por las que hemos atravesado como sociedad en el espacio público, ¿no? Donde la inmensa mayoría de los caídos eran civiles no armados que cayeron por una bala perdida, por estar en medio de un enfrentamiento entre bandos contrarios. Entonces imagínate cuál es la perspectiva del espacio violentado en esa condición y cómo darle tratamiento a estos espacios pensando que hay una alternativa de resignificación para ellos, ¿no? No de salvación, no de restauración, mucho menos de remodelación, sino de presencia crítica que pueda generar una discusión mucho más compleja, ¿no? Cuando yo he estado en las emisiones de los festivales, pienso en esta posibilidad que nos da el festival de construir un nosotros con cierta fragilidad, es decir, un nosotros bueno, es todas estas singularidades que asistimos al festival para tener esta horizontalidad y plantear una forma de hacer en torno principalmente a lo que significa el espacio, ¿no? El espacio como personaje principal, como elemento detonador de las creaciones, que eso es lo que me parece más importante precisamente del festival, es decir, no es entender de alguna forma que a veces cuando nosotros llevamos el teatro, la obra ya montada y hay que representarla, llega un momento donde tenemos que entender que el espacio ya implica una presencia con una personalidad dada a la que hay que rendirle cierto honor, precisamente porque está ahí representando una historia y una serie de cosas que me conectan precisamente con esto que hablas de poner el cuerpo. Poner el cuerpo no es simplemente como lo que a veces se entiende, que es me aprendo un texto y me subo al escenario y lo digo, sino esta manera ética de entender que hay un espacio, sea el espacio teatral ortodoxo que conocemos, o sea un espacio público o una ruina, pero que en ese sentido el compromiso ético está por encima incluso de lo estético muchas de las veces. Digo, sin dejarlo de lado, pero creo que es muy importante entender esta parte de poner el cuerpo, ¿no? Y esto implica el riesgo, ¿no? El riesgo de perder 3 compañeros como lo que pasó con ustedes, con sus compañeros, que de alguna y de otra forma pues nos hacen entender que eso es precisamente poner el cuerpo. Hay un acto de riesgo. En esta posibilidad de generar un nosotros
¿ustedes cómo lo han vivido con la sociedad en Tamaulipas? ¿Cómo han encontrado esta reciprocidad o esta correspondencia con la gente con la que ustedes normalmente conviven y viven allá? Pues nos damos cuenta que hay mucho miedo todavía, ¿no? Y el miedo en realidad no es una condición que a nosotros nos parezca lamentable o triste, en el sentido de no tener una alternativa que por el contrario puede ofrecer el valor o la posibilidad de tener las fuerzas suficientes para dar frente a esta circunstancia. Nosotros seguimos teniendo miedo en la medida de las consecuencias que imaginamos podemos tener por hacer este festival, por ejemplo, de forma anual, ¿no? Y nos da un miedo tremendo que la gente que asiste, que no está completamente permeada en cuanto a las circunstancias que se viven en el contexto de manera real, ni habituada, incluso en el caso de extranjeros, ¿no? Vienen de otros países y se dan cuenta que, bueno, llegar a México es llegar a un estado de guerra, de sitio y a un estado de excepción, donde en la mayoría de los estados de esta república existen toques de queda y una militarización exponencial en las calles. Es decir, nosotros lo que sí tenemos en cuenta es que independientemente del miedo que podamos compartir como sociedad frente a esta estructura tan compleja y tan llena de implicaciones en todo su sentido y en toda su composición, lo que nos ha mantenido de alguna forma conservando un vínculo es que queremos seguir estando vivos. Y no solo eso, queremos seguir estando vivos con cierta dignidad, y la dignidad tiene que ver con la libertad, y la libertad tiene que ver con el ejercicio de poder habitar estos espacios, ¿no? Esa es la parte en la que yo encuentro que existe un vínculo, porque cuando hemos hablado sobre las alternativas de generar plataformas de públicos, estamos conscientes de que este tipo de prácticas no corresponden ni guardan proporción a las prácticas teatrales que ocurren en los sitios oficiales o dentro de las estructuras de los foros teatrales que arquitectónicamente han estado también llevando otro tipo de batallas, ¿no? Ahora lo aclaro porque me parece que ambos tenemos una estructura muy compleja de frente, con la que hemos tratado de dialogar, con la que hemos tratado de negociar y con la que estamos luchando desde hace muchos años, ¿no? Independientemente de que existe una voluntad de encontrar posibilidades de acuerdo. Entonces, bueno, nosotros acá en el espacio en ruinas nos damos cuenta que lo que nos sigue manteniendo ahí es esa posibilidad que no se cuantifica en un éxito estimado en asistentes, ¿no? Que no se cuantifica ni genera informes porcentuales en relación a la presencia de públicos, que a nosotros lo que nos interesa en ese sentido es que exista esa práctica y que una vez que el cuerpo esté desafiando ese vértigo y esa gravedad y esa inercia que genera estar en un lugar como Tamaulipas, ya hay un paso importante donde se puede comenzar a dialogar con lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la gente va y bueno, tú lo has visto, la gente pone un pie y ese gesto, no de valor, insisto, no de vencer el miedo, sino de tener la convicción de que ese espacio puede ser un espacio de encuentro público, para nosotros ya es una alternativa de resignificación. Totalmente.
Ángel, también pienso en Tamaulipas como en este espacio que está habitado por la violencia y por todas estas cosas que nos ha estado platicando, pero también dentro de tu trabajo ha habido viajes, ha habido proyectos en otros países en los que seguramente hay correlaciones con tu origen, con ese origen que tiene que ver con el teatro para el fin del mundo, con este festival. ¿Cuál es quizás uno de los eventos o de los proyectos más significativos que te han hecho conexión con el festival y con Tamaulipas en particular? Pues uno de los proyectos más recientes que llevamos a cabo en los territorios ocupados de Cisjordania, que me recuerda principalmente uno de los propósitos que a nosotros nos convocó en el 2012 cuando quisimos hacer este proyecto y que tenía que ver con la posibilidad de generar una resistencia, ¿no? Es decir, una resistencia armada en el sentido de trabajar por medio de una estrategia que negociara ideas, que diera espacio a criterios que pudieran encontrar otros escenarios de posibilidad para existir en una ciudad prácticamente sitiada por la delincuencia, ¿no? Te hablo del año 2012, en donde pues prácticamente la gente vivía un estado de sitio y comenzó el éxodo masivo en la mayoría de las ciudades con mayor índice de violencia, específicamente en Tamaulipas. Esa fue una de las causas que nos llevó a pensar que los espacios que se encontraban en abandono eran espacios que podían ser rehabitados por propuestas que dialogaran sobre la ausencia de la gente que se había ido de ellos, es decir, eran espacios que no estaban abandonados solamente por cuestiones legales de haber quedado intestados, eran espacios que se habían quedado abandonados porque la gente había huido de la ciudad, ¿no? Y entonces este cuerpo no presente era de alguna forma una provocación directa que nos hacía pensar que la resistencia tenía que ser lo suficientemente fuerte como para tener la capacidad de llenar de cuestionamientos esta condición, ¿no? Y volverla visible y volverla también un espacio de duelo compartido, ¿no? Un espacio en donde de cierta forma nos encontrábamos en una condición de solidaridad humana, ¿no? De poder encontrar estas otras comunidades que, desplazadas de su estructura habitual de vida, encontraban nuevas formas de comunicarse. Y para nosotros esa fue la que encontramos, la que nos permitían las teatralidades expandidas en un sentido mucho más radicalizado, es decir, en el contexto mismo de la violencia, con tanques de militares armados afuera de las sedes donde se llevan a cabo las presentaciones, con 3 compañeros desaparecidos y con las espaldas siempre de alguna manera cubiertas por alguien que estaba al tanto de lo que podía pasar con cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, esta resistencia, de alguna forma, es la resistencia del pueblo palestino. Es una resistencia comprometida con un ejercicio de solidaridad y de unión que no tiene distinciones, es decir, que se organiza a partir de un estado legítimo de protección colectiva, ¿no? Que ese es el punto principal de este proyecto, que nosotros lo que estamos intentando es que exista un vínculo lo suficientemente poderoso como para poder cuidarnos, es decir, que nuestras prácticas puedan ser prácticas llevadas con esmero, pero también con ciertos instrumentos de observación, de tratamiento, de cuidado, de preservación, que estamos a favor de la vida y no de la muerte. Cuando a mí me invitaban a las charlas sobre necroteatro,
me daba cuenta que en realidad lo que hacemos nosotros, por más apocalíptico que pueda ser el nombre del proyecto, no tiene nada que ver con la muerte, sino con la vida, es decir, con la posibilidad de que de la ruina pueda renacer una expectativa de vida. Sí, sí, definitivamente. Yo por eso cuando empecé a preguntarte en esta charla, Teatro para el Fin del Mundo, nada tan cercano a lo que nos pasa ahora, digo, no porque pensemos en que es apocalíptico, porque sí, de alguna forma también la imagen y la ruina nos convoca un poco a esa muerte de los espacios, de la memoria, pero también ese entre, ¿no? Ese entre que queda entre el antes y el después. Y sin embargo, creo que ahorita que lo estás comentando, pues sí, me parece que es importante recalcarlo, sobre todo en estos momentos que está la pandemia y de cómo, creo que México, el mundo, pero particularmente México, hablo de México por lo que vivimos, el pensamiento es de luto. Es decir, hay un luto y hay un luto constante, no solo por la pandemia, sino por todo lo que ha sucedido durante tantos años y esos 73,000 desaparecidos y asesinados, ¿no? que hay en nuestro país, independientemente de lo que hay en la pandemia, pero que es sumamente importante también mencionarlo porque somos un país que tiene cuerpos fantasmas o que está lleno de fantasmas, casas que de alguna forma u otra han sido abandonadas porque el habitante ha desaparecido y no sabemos qué fue de él, ¿no? Un poco con lo que está pasando también ahora con la pandemia, cuando los familiares ingresan a una persona al hospital y después de 20 días de no saber nada y de vivir en una angustia terrible, les avisan que ha fallecido y solo les entregan una caja a veces, bueno, su caja con las cenizas. ¿Cómo hacemos un duelo? ¿Cómo vivimos el duelo? Nosotros creo que vivimos en una situación donde es imposible hacer duelos, donde también la muerte, también la forma en la que estamos viviendo en este país nos ha confinado también de alguna forma a, a dejar en suspenso esos rituales que nos daban de alguna forma cierta libertad, cierta tranquilidad, cierta paz para poder seguir viviendo. Yo pensaría también en algo que tú en uno de tus escritos que yo leí, cuando dices otras civilizaciones vendrán a desenterrar los restos de nuestras ciudades para intentar comprender algo más que asumir que algún día estuvimos aquí. Yo te hago también esa pregunta. ¿Qué es lo que piensas cuando tú, Ángel, yo sé que lanzas esta pregunta, pero y si yo te la digo a ti, ¿tú qué piensas con respecto a esto? Es decir, ¿será que tengamos la capacidad en el futuro, después de hacer edificios, centros comerciales, hoteles y todo esto, o será una ciudad de paso, una ciudad donde sea destinada para el esparcimiento y no para habitarla como forma de vida en esas colonias donde nos conocemos, donde crecemos, donde generamos comunidad, ¿no? Y eso común pues desaparece, ¿no? ¿Qué piensas con respecto a esto? Bueno, la pregunta está asociada directamente con una condición que no es absolutamente sorpresa para nadie y que tiene que ver con la gran fosa común que tenemos como país, ¿no? Donde la ignominia y donde la obscenidad de un proceso de desaparición y de exterminio han privilegiado estos cimientos donde se construyen nuestras ciudades, ¿no? Es decir, estamos erigiendo sobre los muertos, sobre las estructuras muertas y sobre los cuerpos muertos. A nosotros, más allá de eso, lo que nos interesa es que existan instrumentos para desenterrar esa memoria. En algún momento
A nosotros nos hacía mucho sentido el tema de pensar todo esto como un espacio de consolidación de memoria, ¿no? En donde de alguna forma, por más que podamos ser desplazados por estos sistemas, exterminados, anulados, desaparecidos, algo quedaba que hablara de nosotros. Sin embargo, la perspectiva fue cambiando con el tiempo y nos damos cuenta que al paso de 8 años ni siquiera eso puede llegar a ser una esperanza digna, ¿no? Es decir, la posibilidad de la desaparición está tan cercana, tanto para un edificio con valor histórico como para el cuerpo de cualquier persona. Entonces, queremos decir con esta pregunta, ¿habrá alguna posibilidad de que alguien se interese por llevar ese ejercicio a la práctica? Es decir, esta encomienda de forma aplicable. ¿Quién va a desenterrar este proyecto que nosotros estamos haciendo desde el año 2012? Si es que fue un proyecto que de alguna forma pensamos para que dejara de suceder en algún momento, ¿no? Pensamos como una alternativa de diálogo en un estado de emergencia que no era el estado más adecuado para poder vivir, por lo menos no con cierta dignidad. Entonces, si este proyecto termina, ¿cómo se encuentran los instrumentos para tener el antecedente de que existió esta práctica, esta reflexión y, en una palabra, esta memoria, ¿no? Me parece que ahí está en riesgo el juego de la historia, ¿no? De la posibilidad, no de la historia de los libros, ni de la historia oficial, de la historia inmediata de la gente que vive y muere en este país. Cómo la sangre va a poder hablar de nosotros y cómo, a partir de esta posibilidad de diálogo que hoy abrimos, de poner el cuerpo en la ruina, en la implicación del abandono y de la violencia, estamos generando una pregunta que esperemos no pueda ser también enterrada, y si es enterrada, que pueda ser enterrada con proximidad. Ahí es donde creo que hay una parte importante que solo comento ahora brevemente, que tiene que ver con la activación de un proceso metodológico de pensamiento sobre estos espacios, ¿no? Que es ahí donde nosotros vemos mayor futuro, o sea, mayor posibilidad de encontrar la alternativa de desenterrar algo, ¿no? Con el paso del tiempo, que seguramente no será el teatro. Pero entonces ahí, en esa alternativa, nos estamos jugando una posición frente al espacio mismo, ¿no? Una posición que tiene que ver con un riesgo prominente. En el último festival convocamos el primer encuentro para el programa Desterritorios con investigadores y especialistas de otros lugares del mundo que llegaron a Tampico con la mejor disposición y toda la de colaborar en el proyecto, y que nosotros dimensionábamos más allá de lo que tenía que ver con su práctica en las implicaciones de seguridad que ellos podían tener al momento de aplicar estos proyectos de investigación en el espacio, ¿no? Entonces, ahí nos jugamos una circunstancia bastante delicada que automáticamente, ahora que lo pienso, tiene que ver con un reflejo de lo que el espacio provoca en los cuerpos, es decir, la presencia como una implicación directa con el espacio, con el tránsito, que aunque sea de manera completamente efímera, ya tiene una implicación y ya tiene una estructura política frente al resto de la comunidad, porque de alguna forma, pues son pocos los que han puesto el pie en estos espacios, y también habría que decirlo, son los que interesan por ponerlo, ¿no? Nosotros celebramos eso, que nos hayamos dado cuenta, si queremos que algo se desentierre de acá, pues tiene que ver con eso, con dejar una metodología, con dejar un instrumento de observación, con dejar
un modelo de práctica. Se fue tu audio. Fíjate que ahorita que estabas comentando esto, precisamente decía quién va a poder, digamos, exhumar los restos de la historia, ¿no? Yo creo que la respuesta ni siquiera está en los gobiernos, ni está en la sociedad civil, está en los colectivos y en la gente que igual que, por ejemplo, familiares en búsqueda, ¿no? Se unen para generar este tipo de búsqueda y de exhumación de restos para buscar, digo, siempre buscar implica tener una esperanza de encontrar. En este sentido, lo que me preocupa es también cómo el sistema ha borrado parte de la memoria, cómo ha sido tan eficaz para ir borrando la memoria y para vendernos este futuro promisorio que habla de progreso, que tiene que ver con estas grandes ciudades, con el avance turístico, en este caso para Tamaulipas, por ejemplo, que es una de las apuestas que seguramente vendrán y que eso implicará otro tipo de relación de la misma gente, del mismo pueblo de allá con sus espacios, ¿no? Pero creo que lo único que veo yo con respecto a esto es que nosotros, por eso Teatro para el Fin del Mundo, para mí es uno de los pilares de la escena contemporánea para México, para Latinoamérica, incluso por las réplicas que tiene ya en Uruguay y en otros lados, en otros países, que a mí me gustaría un poco que platicaras un poquito sobre esa conexión de cómo lo conectaron en Uruguay, por ejemplo, o en Argentina. Cómo encontraron esta conexión, si hay estas situaciones igual de violencia, quizás anteriores por los actos de dictaduras militares. Exacto, de totalitarismos militares que han existido en estos países y cómo esa memoria siempre ha estado presente en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo lo encontraron, cómo lo vincularon contigo y cómo tú también lo viviste? Porque también es una mirada, también me parece que al estar allá estás dentro, pero también estás fuera un poco viendo lo que están haciendo. Sí. Bueno, me parece que Latinoamérica es un pueblo de arquitecturas impactadas, ¿no? Es decir, la historia de los procesos políticos es clarísima en cuanto a los instrumentos de dominación y de exterminio que se han aplicado por medio de dictaduras, en el caso del Cono Sur, particularmente Argentina, Chile y Uruguay, y en el caso, bueno, de más acá, Guatemala, Perú. México, Perú, con una estructura de liquidación sin precedentes, ¿no? Nosotros justo lo que procuramos es que exista una forma de interpretar desde diferentes ópticas la ruina y el abandono. Es decir, los índices de violencia condicionan de manera bastante radical esta práctica y podemos decir que ahora no es el mismo nivel de violencia el que se vive en México que en Argentina. Pero en Argentina se vive otro tipo de violencia que a lo mejor no tiene que ver con el tipo de violencia que se vive en México. Entonces, compararlas, para eso es un ejercicio absurdo, ¿no? No podemos como tratar de privilegiar quien sufre más para ver quién está necesitando más este tipo de proyectos que insisto, no son más que un acto de presencia en un lugar equivocado, ¿no? En un lugar donde se ha recomendado que no es bueno pararse y donde se nos ha dicho que no es bueno tampoco hablar sobre lo que tenemos que hablar sobre esos lugares, ¿no? Entonces, lo que sí existe es una estructura bastante cargada de sentido en cuanto a las ópticas y las formas de tratamiento que se dan en estos diferentes contextos. Por eso nos interesó aplicar el programa en otros lugares de Latinoamérica. Y
con esto también darnos cuenta que existe una necesidad puntual por la generación de espacios de encuentro, ¿no? Regresando a una esencia pues bastante inmediata que como decía Kapuscinski, tiene que ver con esta alternativa de poder toparnos en algún momento por la calle, ¿no? Claro. Y que eso que nos convoque en el encuentro pueda, en el mejor de los casos, suponer una segunda entrega de miradas, ¿no? Una segunda alternativa de decir un reencuentro. Y en el reencuentro es en lo que hemos trabajado nosotros, en que no sea un acto efímero que echa a andar el proyecto en diferentes lugares del mundo para que solo exista de manera fugaz un manifiesto, que hasta ahí no está mal, me parece que sería también igualmente valioso. Sin embargo, lo que nos interesa es que vuelva a ocurrir, sí, que exista claro. Otra posibilidad de encontrarlo nuevamente y que esto se ha discutido por otras capacidades, voluntades, sensibilidades, y eso es lo que ha pasado particularmente en el caso de Uruguay, en el caso de Argentina, donde nos han recibido siempre con una generosidad y con una solidaridad impresionante, como los hermanos, y siempre de alguna forma existen estos vínculos que nos relacionan y nos seguirán relacionando a través de la historia, sobre todo en momentos críticos como los que estamos atravesando. Ok. Ángel, ¿qué es para ti, qué significa una fisura? Es decir, ¿se conecta directamente con la ruina? La fisura es esta posibilidad también del análisis y de la creación, es eso que de pronto no nos parece importante en cierta normalidad, pero que la fisura nos provoca al entrar a esta idea, a este concepto. Para ti, ¿qué significa cuando hablas de la fisura, ¿no? Y particularmente cuando hablas de ensayar la fisura. Me refiero al primer cuestionamiento que nos hemos hecho como colectivo y que tiene que ver con un principio que ya viene avanzado, es decir, un punto de observación que no comienza de cero, que ya habla de una implicación bastante directa con el impacto, es decir, con el daño específico sobre la materia. Y me gusta manera de símbolo, porque me parece que no únicamente está hablando de que la fisura esté ahí gracias a un impacto de bala, ¿no? Uh-huh. Está hablando también de la propia composición, de la materialidad que con el tiempo comienza a ceder a la inercia, ¿no? Uh-huh, sí. Y que también es un proceso importante en cuanto a su capacidad de exploración del territorio, es decir, a partir de ese momento, y eso lo hemos observado ahora con los ejercicios de demolición, la materia expuesta a la intemperie comienza a generar otro tipo de voluntades sobre el espacio. Uh-huh, claro. Y esta forma de contenerla, que tiene que ver con la estructura arquitectónica que generalmente hay en las ciudades, también llega un momento en el que no termina de ser necesaria, ¿no? Y podríamos hablar de la fisura como el principio de todo eso. Entonces, generalmente lo que nosotros pensamos es que hay que aplicar más de 10 preguntas a la causa de esa fisura, porque bien podemos pensar que es el principio para que la construcción se venga abajo, o también la alternativa, como ha ocurrido en la mayoría de los muros que han establecido una división entre las comunidades del mundo, una posibilidad de observar hacia lo que hay detrás. Ok, pues quisiera, ya para ir cerrando contigo, hacerte algunas 2 preguntas últimas, es decir, la primera sería, ¿cómo ves? Digo, este año evidentemente, ¿tú piensas en el teatro o en el festival de manera virtual? ¿Existe alguna posibilidad de que el festival se llevara a cabo
de manera virtual. ¿No crees en eso? Porque efectivamente el proyecto tiene que ver precisamente con la ruina, con el espacio, ¿no? Con los espacios afectados. ¿O cómo tú ves esta posibilidad que hoy vivimos todos los que hacemos teatro y que estamos precisamente batallando con las plataformas, con las maneras de construir un nuevo lenguaje, una nueva dialéctica para generar otras formas, ¿no? No sé si de teatro, de algo que pueda comunicar, que nos pueda dar la oportunidad de seguir creando, pero particularmente con el festival, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues digamos que nuestra expectativa no ha mejorado mucho desde que comenzó la primera edición. Siempre pensamos que, que no vamos a lograrlo, que, que, que es muy difícil llevar un proyecto y no únicamente en términos presupuestales, sino en términos de logística. Sí. Entonces, capaz que ahora vimos una oportunidad buenísima para no hacerlo, dadas las condiciones que se están dando, que nos parece además, pero súper justificable, ¿no? Me parece que eso podría como ayudarnos también como a regresar a sentarnos en nuestras propias ruinas y pensar qué es lo que puede venir sucediendo. No, lo que quiero decirte es que estamos interesados en el pensamiento y en los procesos de investigación. Ahora, a partir de esta estructura tan dura que hemos venido viviendo, nos damos cuenta que la impersonalidad es brutal, pero también se han logrado unos manifiestos maravillosamente humanos a partir de eso, ¿no? Increíblemente llenos de generosidad y de posibilidades de vinculación posterior, más allá de la virtualidad o más allá de lo que la virtualidad te permite, ¿no? Lo que estamos pensando es que, o sea, justo esta alternativa que tenemos hoy de ser fieles al fracaso de una época marcada por una contingencia sanitaria es un excelente pretexto para regresar al origen de las cosas, ¿no? Entonces queremos seguir pensando en la piedra como una alternativa de reconstrucción, de ataque o de anulación, ¿no? Entonces, ahí se acumulan preguntas que quizá, como adelantándome un poco y tratando como de dar ciertas líneas de acción estratégica que hemos pensado, lo que puede venir es un estudio pormenorizado de este proceso que tiene que ver con la destrucción de la capacidad de las arquitecturas urbanas por seguir generando discursos de vida, ¿no? Es decir, memoria. Y que por ese lado existan posibilidades de que otras personas dentro de los diferentes contextos del mundo que sean convocados puedan hablar y seguir negociando sobre este tipo de tratamientos. Creo que eso sería lo más justo a nuestra capacidad, ¿no? Al momento en el que nos encontramos ahora y a la posibilidad también de hacer visible un acto de exterminio sobre las arquitecturas históricas, no solo de la ciudad de Tampico, sino de buena parte del país, ¿no? Donde creo que sí tenemos que ponernos serios en la posibilidad de encontrar estructuras de resistencia y alternativas de reconstruir nuestras propias capacidades para entrar en su defensa, ¿no? Me pregunto qué tan preparados estamos para dar ese paso. Me pregunto qué tan preparados estamos para dar ese paso, ¿no? Y qué posibilidades y qué consecuencias podemos tener si ya los ambientalistas nos han dejado claro que no es bueno defender el planeta, que sí, claro. El gran porcentaje de las desapariciones y de las muertes es de gente que se ha venido poniendo ante estos megaproyectos que están terminando con el territorio, desplazando comunidades, echando abajo el espacio, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de terminar, porque, bueno, venía preparado, solo esta parte ahora que me conecta con lo que acabo de decir, de echar abajo el espacio, tiene más implicaciones que la compra-venta. Es un ejercicio de violencia que destruye los vínculos de carácter humano
naturalizados dentro de una comunidad frente a su entorno, una instancia de supresión a la que la propiedad privada le adjudica el derecho de poder decidir sobre el espacio mismo, sin importar que éste tenga implicaciones en la memoria de una comunidad determinada. Echar abajo el espacio implica un vacío que puede ser considerado inservible hasta no existir una utilidad próxima. Es decir, nadie ha dicho que los espacios deben de servir para algo, ¿no? Nadie ha dicho que los espacios deben de ser productivamente activos o estar aportando a la economía específica de un lugar. Me parece que la gran pregunta tiene que ver con la defensa del territorio en la medida en que el territorio pueda tener un vínculo de autonomía y una alternativa de que la vida que pueda generarse ahí sea la vida correspondiente a la gente que está habitando ese espacio. Y esa es una pregunta que no es nada sencilla, sobre todo en un momento en el que se han venido estableciendo estos cercos muy concretos en espacios determinados donde la clausura del desplazamiento es radical, ¿no? ¿Cómo podemos volver a la ciudad y a partir de estas preguntas tratar de encontrarnos con un nuevo uso de sus espacios y una nueva relación, quizá ahora con una conciencia, desde luego, mucho más detonada de sobrevivencia y de necesidad por preservarla? Claro. Pienso, estás diciendo ahorita algo que me parece que es el tema más importante, no para México, sino para el mundo. El tema tendría que ser el cambio climático. El asunto más importante que se tendría que atender en el mundo y en nuestro país es precisamente la preservación de los bosques, del mar, de los ríos, de toda la vegetación, de entender que esa parte es fundamental para seguir existiendo y coexistiendo en este mundo. Y bueno, nosotros en Latinoamérica principalmente seguimos, hay algunos países que ya tienen en su agenda, ¿no? En Europa el cambio climático como algo principal. Sin embargo, en Latinoamérica es triste porque nosotros no estamos en esa sintonía todavía. México efectivamente es uno de los países que más muertes genera a partir de estas personas que defienden los bosques, defienden, que son activistas y que desaparecen y que nadie dice nada, que al final de cuentas quizás los mencionamos en internet, en el Facebook, en el Twitter y cosas así, pero que finalmente parece que la lucha se desarrolla en las redes sociales y desde ahí hay una lucha que se quiere ejercer, pero que no tiene ninguna legitimidad porque también se pierde mucho por el mismo zumbido de tanta gente que habla al mismo tiempo. Entonces, efectivamente pienso también que esto que estás mencionando me parece fundamental porque tiene mucho que ver también con esta desaparición de los espacios, ¿no? De los espacios, de los cuerpos, de la memoria, de la historia. Y pienso que efectivamente el festival y tu trabajo tiene un gran sentido de emancipación y también de descolonizar esas formas tradicionales de hacer, ¿no? De cómo, digo, existe el teatro, existe el edificio, existe todo eso y es bienvenido, venimos de ahí. Sin embargo, la necesidad que es imperiosa en este país es también que al final de cuentas no las grandes constructoras, los grandes capitales en el mundo, un futuro que nosotros, es un futuro que nosotros no estamos escogiendo, es un futuro que nos están diciendo que es el mejor para nosotros, pero que también es una invitación como a un espacio que ya no es nuestro, que es de alguien más y que definitivamente podemos habitarlo si tenemos el suficiente para habitarlo, para vivirlo, para disfrutarlo, y eso deja de fuera a muchísima gente pobre y gente que tiene una raíz
en estas ciudades o en estos pueblos, municipios, lugares, y en esto también me conecto con Veracruz, que también sufre demasiado con todas estas cuestiones. Por último, Ángel, yo quisiera también preguntarte si estás escribiendo algo más, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo alguna obra de teatro? ¿Estás escribiendo textos? ¿Estás escribiendo libro? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo soy dramaturgo de oficio, entonces eso es una cosa que ocurre siempre, generalmente, digamos, con más... Se te fue el audio. Ya está, Listo. con más o menos éxito. Sin embargo, la cuarentena me para escribir. Y bueno, lo que me parece importante ahora es hacer un recuento sobre las experiencias que se han venido generando alrededor de las prácticas de teatro para el fin del mundo, tanto en los festivales como en el programa de residencias, como en los proyectos que yo, como representante del colectivo, que habría que decir, hay gente que trabaja seriamente en tomar las decisiones, en trazar las líneas, en proponer las estrategias de trabajo, que es Mario de Ance, Nora Reola, Nora Hernández y Lucero Hernández, de manera cercana, ahora Marion de Ance y Sabina Hernández, que de cierta forma lo que nos interesa es que exista también un registro recabado que a manera de estructura metodológica, ¿no?, de sistema de trabajo o de manera de plantear un vínculo de operación frente a estas prácticas, podemos dar. Entonces estoy trabajando en eso desde hace algunos meses. Tengo la fortuna de contar con el apoyo de gente maravillosa, con talento de sobra y con además una entrega total a este tipo de procesos que han venido acompañando, que le han venido dando seguimiento a este libro que esperamos ya pues tener publicado dentro de poco tiempo, que es un corte de caja sobre el tiempo que hemos venido desarrollando el proyecto. 8 años ya es como un tiempo para detenerse y pensar un poco qué es lo que ha sucedido. Y no quisimos esperarnos como al 10º si es que llega. Entonces, creo que 4 y 4 hacen un buen 8 que nos puede servir para sentar otra vez las bases del proyecto, como reestructurarnos y pensar cómo es que queremos seguir haciéndolo, si es que queremos seguir haciéndolo. Y bueno, eso principalmente. Y ahora, es decir, ahora en un tiempo de futuro inmediato, estamos con el proyecto de catálogo de demoliciones, que es un proyecto que estamos publicando el día de mañana, que tiene que ver con una reflexión sobre las arquitecturas colapsadas. Nosotros tomamos un poco con la referencia de la ciudad de Tampico, pero abrimos la discusión hacia los lugares en donde la gente quiera discutirlo, ¿no? Porque estamos seguros que esta estructura no solo corresponde a un solo sitio, sino que es un ejercicio de globalización muy poderoso y una estructura que desafía pues las alternativas de sobrevivencia de las comunidades y sus espacios, ¿no? Creemos importante generar una defensa ciudadana desde las alternativas que tengamos, convocando nuestros intereses y nuestras posibilidades de hacer presencia en estos sitios para que los procesos de demolición puedan demoler realmente lo que tendrían que demoler, que es la gran estructura de injusticia que se vive en este país y de impunidad que ya no puede ser más, y que, como regresando al origen de la plática, la contingencia sanitaria ha sido un caldo de cultivo súper importante para la generación de otras violencias y otros grandes sistemas de poder, de dominación, con los que ahora tenemos que buscar la forma de entendernos, ¿no? Eso.
Totalmente, sí, claro. Pues nada, yo quisiera agradecerte, Ángel, de verdad, el gran esfuerzo que hiciste el día de hoy también, porque, bueno, el internet, tú sabes que es fundamental y hiciste un gran esfuerzo por hacer la reconexión, te lo agradezco profundamente. No, Y bueno, pues a la gente que va a ver este video o en este momento nos acompañan y que en un momento dado pues quieran hacer algún comentario directo, pues está también mi muro, está el muro de Ángel y también podemos hacer ahí llegar algún comentario, alguna réplica de esos comentarios también, porque bueno, a veces quisiéramos también dialogar con los demás, pero se vuelve un poco difícil a partir de cómo nos conectamos y todo esto. Creo que estamos aprendiendo también a manejar este tipo de plataformas el día de hoy. habitar Yo, estos pues espacios. con todo cariño, te quiero decir que muchas gracias, que habitar estos espacios. Exacto, hay que habitar estos nuevos espacios, que en eso estamos, en eso estamos. Y fíjate que, bueno, pues toda mi admiración para tu trabajo, Ángel, y Gracias. te quiero dar un gran abrazo a ti y a tu equipo de Teatro para el Fin del Mundo. Muchas gracias por aceptar esta charla y por todo lo que hiciste también para estar en esto. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias a Y ti. gracias a Un todos los que nos ven. fuerte abrazo. Un fuerte Gracias, abrazo. hermano. Gracias a todos. Gracias Hasta a luego. todos los que nos vean, sí, y los que nos ven. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, quiero nada más avisar, sí, porque los que vean esto, el día martes a las 10 de la mañana vamos a hacer la transmisión de la charla con Augusto Casafranca de Yuyashkani, que evidentemente necesitamos reconectar esta charla. Y bueno, pues para los que quieran y deseen, lo anunciaremos en su debido momento, pero lo anuncio también por aquí para que sepan. Y gracias, Ángel. Nos vemos. Chao. Gracias, Memo, por la iniciativa. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Gracias.